Con respecto, y me acuerdo, tengo buena memoria, lo que hablamos el otro día de guardar los videos, ¿ya? No sé si ustedes tienen la posibilidad de descargar los videos o no, pero yo no puedo descargar los videos. No sé si tengo que irme a un lugar en específico para descargar el video y después subirlo a mi canal de YouTube, o tendría que tener, ¿no es cierto?, otro aplicativo para poder estar grabando la pantalla y ese video, ¿no es cierto?, después subirlo a mi canal. Así que ahí, si me pueden ayudar con respecto a eso, no tendría ningún problema para que lo podamos hacer, ¿ya? Unos 20 minutos antes que termine la clase. ¿Ya, chicos? Ya, jóvenes. Acá tenemos un switch, ¿no es cierto?, de capa 3. Este switch de capa 3, ¿ya? Permite trabajar con FPS, conexiones de fibra, permite trabajar, ¿no es cierto?, con interfaces de Giga Ethernet y permite trabajar, ¿no es cierto?, obviamente asignaciones mayores, IP versión 6, para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, trabajar en base a los diferentes tipos de interconexiones en su organización. O sea, este es un switch obviamente más robusto, más avanzado, ¿no es cierto?, que un 2960 normal, ¿ya? Exactamente ustedes, ¿qué es lo que van a ver en las organizaciones? Van a ver exactamente lo mismo, un switch, ¿no es cierto?, con una versión. Ustedes van y lo primero, ¿no es cierto?, que ustedes deberían revisar es la versión del switch, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tremendamente importante revisar, ¿no es cierto?, el modelo, de dónde proviene, ¿ya? Y también revisar, ¿no es cierto?, parte de la configuración que tiene establecida. O sea, podemos revisar que tiene su MAC address, ¿no es cierto?, que está asociada como un dispositivo intermediario, tiene su placa madre, ¿no es cierto?, tiene modelo o part number, ¿no es cierto?, de la fuente de poder, y así sucesivamente. O sea, esto, principalmente estos equipos, si se llega a dañar o se llega a generar un corto en la fuente de poder, es intercambiable. Y eso es tremendamente importante porque todos los servidores tienen un service stack, ¿ya? Ese service stack o ese serial principalmente le va a ayudar a usted para poder intercambiar estas piezas. Es por eso que es tremendamente importante revisar, ¿no es cierto?, la versión del switch, ¿ya? Es exactamente lo mismo con un 2960, ¿no es cierto? Si yo le coloco, ¿no es cierto?, un show version, me va a mostrar exactamente lo mismo, me va a mostrar la MAC del dispositivo, ¿no es cierto?, en el part number de la fuente de poder, la placa madre y así sucesivamente. ¿Ya, jóvenes? Me dice que tengo 26 bocas. Si ustedes se dan cuenta, ya me dice que tengo 26 puertos. ¿Por qué 26 puertos? Porque tengo 24 puertos Fast Ethernet y tengo 2 puertos Giga Ethernet. ¿Se dan cuenta? Por eso tengo 26 puertos. El modelo es un WSC2960, versión 12.2. ¿Ya? Si yo me voy al otro switch, exactamente lo mismo, tengo 26 puertos, tengo el modelo C3560 y versión 2.2, 37. ¿Ves? Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que ver. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a aplicar seguridad en los switch Cisco. Vamos a trabajar con una dirección IP. Ustedes saben que a mí siempre me gusta trabajar con el modelo ya teórico práctico. A nivel, porque es un modelo, ¿no es cierto?, que el docente permite ir trabajando con el alumno en base a los conocimientos que ya tiene el docente y lo va creando la estructura, la topología desde cero. Yo normalmente todo lo que yo hago con ustedes no lo tengo, la teoría la tengo más o menos pauteada, pero toda la práctica no la tengo pauteada, entonces normalmente, claro, no me equivoco porque me sé la configuración, pero si me llego a equivocar ahí ustedes, ¿no es cierto?, me corrigen, puede ser en algún segmento de direccionamiento que se le generó al host y sucesivamente, ¿ya? Vamos a utilizar, ¿no es cierto?, clase C, máscara 24, vamos a trabajar con la 19168, ¿sí? Y
control C, y vamos a tratar de generar dos VLAN, ¿vale? ¿Por qué dos VLAN? Porque es importante ir separando, ¿no es cierto?, la configuración de las VLAN. Entonces, acá vamos a trabajar con la VLAN 10 y acá vamos a trabajar con la VLAN 20, ¿sí? Chicos, supongo que han practicado, ¿no es cierto?, parte de la configuración, han hecho las tareas. Yo no voy a dar más tiempo después para aumentar las tareas, acuérdense de eso. Las tareas son tremendamente importantes porque es ahí donde ustedes van a hacer las evaluaciones, ¿ya? Van a estar, la evaluación de ahora, de la tercera evaluación, va a estar muy concentrada en el alumno. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada alumno va a tener que ir colocando tanto su nombre como su apellido. Por ejemplo, si yo le pido descripción de esta interfaz, usted va a tener que colocar su nombre y su apellido, ¿ya? Y va a tener que colocar el nombre acá, su nombre. O sea, van a estar muy al detalle la evaluación práctica, que va a ser muy del alumno. Entiéndase que es muy del alumno. Cuando yo abra, por ejemplo, su ejercicio práctico, su evaluación práctica, yo voy a tener que ver el switch con su apellido, voy a tener que ver los hosts, ¿no es cierto?, con su nombre y así sucesivamente. Como se le pide, ¿no es cierto?, en una pauta. La pauta es generalizada, pero cuando usted va leyendo la pauta generalizada, dice ingrese su nombre, coloque su apellido como clave y así sucesivamente. Entonces va a estar muy generalizada, ¿no es cierto?, el tema práctico, ¿ya? Para que ustedes, por favor, en ese sentido, tienen que estar muy al detalle. ¿Por qué? Porque los puntos hacen la diferencia. Acuérdense que en la evaluación 2, la no realización de la ruta estática sumaba 36 puntos en los 3 routers. Entonces, las rutas estáticas son tremendamente importantes porque es la única configuración que usted debería haber hecho para poder haber hecho los saltos, ¿no es cierto?, y haber llegado a la LAN de sus vecinos. ¿Ya? Ya, joven, entonces, mano a la obra, ¿no es cierto? Enable, porque necesitamos entrar, ¿no es cierto?, a la configuración del terminal para poder configurar, ¿no es cierto?, una contraseña de acceso por consola. Eso ustedes lo saben, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la configuración de consola? El comando. ¿Verdad? Chicos, ya, no hay problema. Line, ¿no es cierto? Line console 0, ¿sí? Line console 0, ¿ya? Quiere decir que yo voy a entrar, voy a configurar una contraseña de acceso a la consola para que obviamente cuando me permitan trabajar, jóvenes, en algún switch, no entre cualquier usuario o no entre cualquier... perfecto, perfecto, Patricio, perfecto. Ya estaba leyendo lo que dice Patricio acá, no entiendo. Profe, le preguntaré al profesor Marcelo Uso Word, que es de análisis y diseño orientado a objetos, ya que él lo hace así, le comento cuál es su respuesta. No entiendo, don Patricio, su pregunta o respuesta o orientación, información. Ah, perfecto, ya. Sí, mira, Patricio, lo que pasa es que yo tengo acá este programita. Ve, mire, yo tengo este programita, ¿ya? Que se llama OBS. Este programa es open source y que es gratuito, no tiene ningún problema, ¿sí? ¿Ve? Y ahí yo me debería estar grabando, ¿no es cierto?, el tema de la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? Me centro, ¿no es cierto? Capturar ventana. Y ahí debería capturar, ¿no es cierto? Acá yo debería agregar, capturar pantalla. Pero mire, yo lo voy a tratar de solucionar hoy día, ya, el video que yo voy a grabar ahora, y lo voy a tratar de subir, ¿sí? Claro, claro, es que él lo hace directo, es que no, debería haber la opción, ¿no es cierto?, de descargar
y yo después subirlo al canal para que ustedes no tengan problema que cuando se elimine este video ustedes lo puedan revisar. ¿Sí? Ya chicos, entonces sigamos para no perder un poquito el tiempo. Entonces con el Line Console 0, jóvenes, ¿ya? Yo permito que nadie se conecte a través de una sesión de terminal. Eso ustedes lo saben y lo tienen claro, ¿no es cierto? Ahí yo ya entro ya a la configuración del Line Console. Y acá yo debería agregar, ¿no es cierto?, password y siempre agrego como contraseña INACAP, enter, ¿no es cierto? Y a su vez también yo le colocaba login, ¿sí? Porque es parte del logueo. Después de eso yo le colocaba, ¿no es cierto?, un do write, que es para ir guardando. Con respecto a eso, ya existe un servicio que se llama Service Password Encryption. ¿Por qué? Porque el servicio de Password Encryption, acuérdense que ustedes lo utilizan para que a nivel de texto las contraseñas no se puedan visualizar, sino que estén encriptadas. O sea, el usuario, el administrador, perdón, del, eh, del switch, o sea, de su organización, el administrador tiene que tener obviamente las claves en algún otro lado. Y esas claves no se pueden visualizar en el dispositivo. Por eso se coloca, ¿no es cierto?, Service Password Encryption. En ese sentido, ya se aplicó el Service Password Encryption, ¿no es cierto? Y Line Console 0 para que no se puedan, para que de modo que se solicite una contraseña a través de la sesión del terminal, ¿ya? Con esto ya estamos, ¿no es cierto?, bajando los niveles de inseguridad que tenía el switch, ¿no es cierto?, y aplicando ciertos niveles de seguridad. Con algunos sistemas, y principalmente sobre todo con los routers, existe una conexión que se llama la conexión auxiliar, que es AUX, ¿no es cierto? Y que para poder utilizar se tiene que configurar una contraseña, y este está pensado para, ¿no es cierto?, principalmente para los router modem que nuestros proveedores de servicio nos entregan, ¿sí? Así que hay que tener un poquito cuidado con eso. Principalmente aquí nosotros estamos trabajando con un switch capa 2, ¿ya? Luego nosotros también hemos revisado también la asignación de dirección estática. Eso también es tremendamente importante porque cuando nosotros empezamos a configurar las direcciones, ahí está, MAC address table, ¿no es cierto? Y colocamos static y ahí colocamos colocamos la dirección MAC, ¿sí? Entonces, cuando coloquemos la dirección MAC más el número de la VLAN, nosotros, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Le estamos diciendo que vamos a asignar manualmente una dirección MAC, ¿no es cierto? Dirección MAC a un puerto específico. En este caso, por ejemplo, puede ser el número de la interfaz, por ejemplo, la número 4, ya con el nombre de la VLAN, ¿sí? Entonces, VLAN y el nombre de la VLAN, o sea, VLAN 10, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Interface VLAN 10, ¿sí? Interface VLAN 10, Enter, no shutdown, do write, ¿sí? Exit, interface VLAN 20, no shutdown, do write. ¿Se dan cuenta? Entonces acá ya tengo que crear mis dos VLAN. Ahora, me posiciono acá en este host, como ya le tengo una IP y va a tener la 10.0, ¿no es cierto? Entonces le vamos a dar la 192.168, perdón. Ahí sí, 192.168, 10.2, ¿sí? ¿Estamos bien? Máscara, subnet de la máscara 24, ¿no es cierto? Y acá 192.168, 10.1, ¿sí? Y aquí 192.168, 20.2, 192.168, 20.1, ¿ya? Entonces, me posiciono y ahí veo que está, ¿no es cierto?, FaceTnet 0 diagonal 2, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, me voy de nuevo a mi switch, le digo exit y le digo interface FaceTnet, ¿no es cierto?, 0 diagonal 2. 0 diagonal 2, ¿no es cierto? Enter. Y le digo switch port mode access
switch por access. Switch por access VLAN 10. Enter. ¿Ve? Y un no shutdown. Enter. Y un do write. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que, ¿no es cierto? El puerto del switch tiene que estar o va a ser accedido a través de la VLAN 10. Si yo me posiciono en el switch, vaya a ver a la parte de abajo o a la parte de arriba que dice FaceteNet 0 diagonal 2, linkeado se encuentra arriba, VLAN pertenece a la VLAN 10 y no tiene ninguna IP de administración. Le vamos a dar una IP de administración, ¿ya? Y abajo me dice que la VLAN 10 está arriba, ¿ve? Entonces la VLAN 20 está abajo. Una vez que yo asigne esa VLAN 20, va a estar arriba. Y se va a dar cuenta que tiene la MAC address, ¿no es cierto? 0001.c912c.5102. Esto es exactamente lo que usted normalmente ve como 00-01-C9-2C-51-02. ¿Ya? Para que no vaya a tener problema alguno. Vamos a asignar, ¿no es cierto? Ahora a la FaceteNet 0 diagonal 3. A ver. Interfaz VLAN 10, IP address, y le vamos a agregar, ¿no es cierto?, la 192, la 168, le vamos a agregar la punto 10, la punto 10, ¿sí? 255, 255, 255.0, punto 0, enter, ¿no es cierto? Do write. Y ahora voy a salir, vamos a ingresar a la interfaz FaceteNet, dijimos que era la 0 diagonal 3, ¿sí? Correcto, 0 diagonal 3, enter, ¿no es cierto? Y le digo switch por access VLAN 20, enter. Un no shutdown, un do write, ¿no es cierto? Y vamos a exit, ¿no es cierto? Vamos a la interface, a la VLAN 20, enter, IP address 192.168.168.20.20, ¿sí? 255, 255, 55.0. Guardamos. Exit. Ahora, nos posicionamos en el switch y vamos revisando si las VLAN están arriba. Perfecto. Miren, las dos VLAN se encuentran arriba. VLAN 10 está arriba, VLAN 10, y tiene un IP de administración, la 192.168.10.10, máscara 24, y la VLAN 20 también. Tenemos también la FaceteNet 0 diagonal 1, y 0 diagonal 2 y 0 diagonal 3, que pertenecen a las VLAN. Por ende, ninguna de estas dos se va a tocar. ¿Ve? Mire. Está bien, está bien. No es que haya, sí, falló, ¿no es cierto? Porque estaba mandando una PDU de la VLAN 10 a la VLAN 20, y eso está bien, porque no se tienen que estar viendo, ¿ya? Entonces, ahí podríamos asignar ahora una dirección MAC en la tabla estática con cierta cantidad de VLAN. Cuando nosotros queremos ver, y voy a retroceder acá, ya, nosotros siempre tenemos que utilizar el comando show, porque con el comando show nosotros vamos a poder ir revisando, ¿no es cierto?, diferentes tipos de protocolos, servicios, tablas y así sucesivamente. Entonces, aquí yo estoy revisando, ¿no es cierto?, estoy viendo, mostrando todas mis MAC address, mis tablas de MAC address. Se dan cuenta que tengo VLAN 1, VLAN 10, ¿sí? Esta es la FaceteNet 0 diagonal 1 y 0 diagonal 2, ¿ya? Cuando esta tabla me muestra, me dice que la FaceteNet 0 diagonal 2 está utilizando esta MAC. ¿Por qué me muestra solo una? Porque si yo le hago ahora de aquí a acá, me va a salir File, ¿no es cierto? Elimino, vuelvo a mi switch y recién ahí, ¿no es cierto?, me va a mostrar la VLAN 20. ¿Por qué?
Porque, miren, curioso, cuando yo envío una PDU, ¿sí? Acuérdense que nosotros veíamos tanto el protocolo TCP/IP y parte del protocolo UDP. Entonces, VLAN 10 pasa por el switch, ¿no es cierto? Pasa por la boca y le dice, ok, necesito ver, no te pierdo los paquetes, te mandé 4, se perdieron 4. Pero la tabla reconoció la VLAN 10 y guardó esa MAC. Pero cuando yo, como yo todavía no he enviado un paquete de la VLAN 20 a la VLAN 10, ¿no es cierto? Del PC 1 al PC 0, no estaba, ¿no es cierto?, reconocida en la tabla. Ahora sí. Se dan cuenta que me la reconoció la tabla. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes, ¿no es cierto?, van a tener que ir jugando. Entonces, acá ahora podemos hablar con esto, con lo que ya revisamos aquí en esta tabla, podemos hablar también de los puertos seguros. Por eso también está el Switch Port Mode Access. ¿Por qué? Para poder aplicar esta seguridad hace falta que el puerto esté en modo Access. Nótese entonces que cuando agreguemos, ¿no es cierto?, acá en el puerto modo Access, no podemos tener acá en este puerto un modo troncal. Ya entonces, si yo me posiciono acá, faceta net 0 diagonal 1, esta interfaz que está acá no puede ser modo troncal si yo la dejo como switch port mode access. ¿Sí? Ya, entonces, me voy a posicionar acá y le digo faceta net 0 diagonal 2, perfecto, me voy a configurar terminal, ¿no es cierto? Interface faceta net 0 diagonal 2, enter, y le digo switch port mode access, perfecto, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, puerto seguro. Conozco o hemos revisado, ¿no es cierto?, anteriormente en NetAcad, en teoría, que el puerto seguro es aquel que se configura de manera para establecer una dirección MAC como segura. Por eso revisamos esto. ¿Sí? Entonces, y con esto vamos a impedir que otros equipos puedan conectarse a este mismo puerto. Esto es cuando nosotros configuramos bueno, vamos a llegar más adelante al sticky, ¿no es cierto? Al Security MAC Address Sticky. Entonces, para yo poder empezar a agregarle segurización a este puerto, tiene que, obligatoriamente tenemos que agregar el comando switch port mode access, ¿sí? ¿Alguna duda o consulta, jóvenes, con respecto a eso? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna consulta, chicos? Procesando la información, profe. Procesando ya. Pero mire, si por eso está el video. Entonces, háganme todas las preguntas. Acuérdense que no hay preguntas tontas, ¿ya? No hay preguntas. Pero ahí después tiene que ir viendo este video y ir practicando. Esto se lo voy a subir ahora al ambiente de aprendizaje. Va a decir ejercicio, segurización, switch, Cisco, ¿ya? Para que no tenga problema alguno. Ya. Entonces, y existen diferentes tipos de maneras de tratar los puertos seguros. Puertos seguros, estoy hablando de las bocas. La configuración más básica es agregar lo que yo le hice acá, el tratamiento de switch port mode access. Ingresé, ¿no es cierto?, a la interfaz facetnet 0 diagonal 2, ¿sí? Facetnet 0 diagonal 2. Y ahora voy a establecer una segurización. Le voy a colocar switch port security, ¿sí? ¿Ve? Y ahí agregué el switch port security. Y le vamos a colocar una description para que se entienda que pertenece, ¿no es cierto?, una descripción para que se entienda que pertenece a la VLAN 10, ¿sí? VLAN 10, y vamos a colocar la IP que corresponde a ese host. Y ese host nosotros le dimos la 10.2, ¿no es cierto? Entonces le vamos a colocar acá la 10.2, ¿se entiende? O sea, colocamos, pertenece a la VLAN 10 y tiene como IP la 10.2, ¿ya? Enter. No shutdown, ¿no es cierto? Y guardamos, sin ningún problema. El no shutdown está de más, por si acaso, ¿no? Es solamente una maña mía nomás. Con esto,
con esto, para poder explicar lo que se hizo acá del switch port security, ¿ya? Con esto el puerto queda configurado por defecto para la primera Mac que aprenda. O sea, aprendió esta Mac de este dispositivo. Y así, ¿no es cierto? Obviamente la trama que pase por ahí. Entonces, va a ser la única que va a poder usar hasta que se desconecte y obviamente pueda aprender otra Mac. ¿Qué quiere decir con esto? Que si, por ejemplo, yo le coloco acá a esta boca, le coloco un switch, lo que va a hacer, me va a decir, no se puede, porque mi dueño me configuró con esta boca solamente la Mac, una sola Mac que aprenda en este dispositivo, ¿ya? Entonces, y ahí es donde viene, ¿no es cierto?, el otro agregado, que es la otra cosilla rica, ¿no es cierto?, que es el switch port security, ¿no es cierto?, Mac address sticky, ¿sí? Esto, enter. Y ahí, ¿no es cierto? Yo qué es lo que le estoy diciendo, que entiéndase, y voy a volver a repetirlo, con esta configuración que le estoy dando, o este tratamiento que le estoy dando a esta boca, en esta interfaz, ¿no es cierto? El puerto va a quedar configurado por defecto la primera Mac que aprenda, por ende, este dispositivo, ¿sí? Entre paréntesis, es la primera trama que va a pasar por ahí. ¿Se dieron cuenta que yo apliqué un show versión, o perdón, un show Mac versión, ¿no es cierto? Ya, entonces en ese caso aprendió primero la VLAN 10 y después yo le envié del PC1 al PC0, aprendió la VLAN 20. En ese sentido, ya, la única que pase por esta boca va a ser, ¿no es cierto?, la que puede aprender. Una vez que se desconecte, va a tener que aprender otro Mac, otra Mac. Entonces, eso tiene sentido para el área de seguridad. Y obviamente tiene sentido en un puerto conectado tanto a un hub como con un switch, ¿no es cierto?, para aprender esa dirección y obviamente no permita cambiarla, si esa es la idea. La idea es que usted genere esta segurización y que cualquier persona que quiera cambiarse, lamentablemente va a tener problemas. Entonces, como ahora ya le aplicamos el switch port security MAC address sticky, también va a permitir indicar la MAC a mano. Y por defecto va a apagar la interfaz. Imagínense, o sea, si yo conecto otro PC con la misma IP, me da lo mismo porque no se va a poder conectar nunca. ¿Se entiende? Entonces, ahora lo que yo le voy a decir es lo siguiente. Es switch port, ¿no es cierto? Port security. Y le vamos a dar un máximo, ¿sí? Un máximo de cuántas Mac. Ustedes díganme, ¿de cuántas Mac va a tener permitido esa boca? ¿Qué quiere decir? ¿Entiende lo que yo le estoy diciendo con un máximo de cuántas Mac va a poder conectarse a esa boca? O sea, lo que yo le estoy diciendo es cuántos usuarios se van a poder conectar a ese puerto. Entonces, ahí usted, ya dos PC, correcto, bien Marco, bien Patricio, eso está bien. Dos Mac distintas. Entonces, lo que le vamos a decir acá, que solamente se van a poder conectar dos PC y va a aprender solamente dos Mac. ¿Sí? Enter. ¿Se da cuenta? Entonces, con eso, yo lo que le estoy diciendo es que le estoy diciendo lo siguiente. Por defecto, va a aprender dos Mac. Las primeras dos que se conecten. Las primeras dos que se conecten, ya, si se conecta una tercera, por defecto la interfaz se va a apagar y no le va a llegar energía. Y ahí el tercer usuario que cuando se conecte va a decir, oh, está malo el puerto, oh, no funciona la boca, no hay energía. Mentira. No es que no haya energía, es que el administrador está aplicando las buenas prácticas, la buena segurización. Y con esto, perdón, usted detiene esos intercambios que hacen los funcionarios o los clientes, ¿no es cierto?, de estarse cambiando y con cable más encima, ¿ya? Entonces, esto obviamente es a nivel alámbrico, es un nivel, ¿no es cierto?, a nivel cableado, no es un nivel por Wi-Fi. Por Wi-Fi tiene otro tratamiento, ¿ya? Por Wi-Fi ahí tendríamos que ver otro tratamiento.
Y con esto, ¿no es cierto?, se ejecuta el shutdown en automático de ese puerto o el no shutdown a continuación, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a revisar entonces ahora? Vamos a ver lo siguiente. Para indicar el modo de violación, ¿ya? Por ejemplo, el modo de violación va a ser el siguiente. Vamos a ser drástico, al tiro. Switch por security, ¿ya? Violación, y le vamos a colocar, ¿no es cierto?, un shutdown. Y eso, principalmente, enter, y lo que va a hacer es apagarse. Así de sencillo, ¿ya? Bueno, puede ser un shutdown o un no shutdown. Nosotros le colocamos, obviamente siempre va a estar encendido, pero no, coloquemos el shutdown. Existen tres tipos de violaciones que nosotros podemos ingresar, que es el shutdown, que por defecto bloquea el puerto e incrementa el contador de violaciones; el protect, que impide el envío de tramas sin bloquear el puerto y no incrementa el conteo de violaciones; y el restrict, impide el envío de tramas sin bloquear el puerto e incrementar el contador de violaciones y envía avisos por SNMP. El restrict es importante porque me está enviando avisos de SNMP, ¿ya? Entonces con eso nosotros vamos a poder visualizar, ¿no es cierto?, que vamos a poder controlar estas bocas que están acá. Entonces ahora yo me salgo, ¿no es cierto? Me salgo y vamos a colocar show interface facetnet 0 diagonal 2. Enter. Alguien me está escribiendo, ¿eh? Ah, correcto, sí, don Marco. Eso es una maña, pero es una buena maña eso. Ya, el do right. Ya, hacer que se escriba. Aplíquelo nomás, aplíquelo. Yo no lo apliqué porque se me fue, pero debería haber hecho todo eso. Ya, no se va a eliminar. Si yo me salgo, de acá, no se elimina, ya, por si acaso. Eh, entonces, ¿qué es lo que hice yo ahora? Mostré toda la información de la interfaz facetnet 0 diagonal 2. Si ustedes se dan cuenta, esto es una muestra al detalle de la interfaz que está acá, ¿sí? Es una muestra al detalle, ¿no es cierto? Me dice que, ¿no es cierto?, me sale la descripción, una descripción que me dice de la VLAN 10, tiene la IP 10.2, ¿no es cierto? Está trabajando a 100 megas, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Vamos viendo qué más puedo mostrar. Vamos a mostrar lo siguiente. Ahí está la interfaz. Mire todo lo que agregamos nosotros en la interfaz facetnet 0 diagonal 2. Le dijimos primero una descripción, luego un switch por access VLAN 10, que está solamente restringida al acceso a la VLAN 10. Switch por mode access, switch por security, switch por port security máximo de 2, switch por security MAC address sticky. ¿Sí? Con eso estamos al otro lado. Entonces aquí ustedes deberían hacer exactamente lo mismo en la interfaz facetnet 0 diagonal 3. Todavía no terminamos. No lo voy a hacer a la interfaz facetnet 0 diagonal 3 porque lo voy a dejar como tarea. Ustedes tienen que agregar, ¿no es cierto?, todo lo que corresponde a la interfaz 0 diagonal 3. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar ya la seguridad de los puertos. Si usted se da cuenta, la seguridad de los puertos solamente se está aplicado a la facetnet 0 diagonal 2. Si yo muestro nuevamente el Show Port Security ya configurada la facetnet 0 diagonal 3, me debería aquí salir, ¿no es cierto?, 0 diagonal 3. ¿Sí? Para no tener conteo alguno. Con esto yo voy aquí a verificar, ¿no es cierto?, si está protect como shutdown o como restrict. Lo que sí voy a hacer ahora, ya, y requiero, ¿no es cierto?, que en esta VLAN 20 tiene que estar, ¿no es cierto?, ahí está, tiene que estar con restrict, ¿ya? Tiene que estar con restrict y tiene que tener, ¿no es cierto?, un máximo, le vamos a dar de 3 para que se distinga, ¿ya? Y tiene que aplicarse toda la
configuración de seguridad. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Ya. Entonces, también podemos revisar también. Ahora, profe, no me han preguntado ustedes, me podrían haber preguntado también cómo yo puedo volver, ¿no es cierto?, a una parte de limpiar, ¿no es cierto?, estas bocas. ¿Por qué? Porque suele pasar que puede existir, ¿no es cierto?, que ya haya guardado las dos Mac y la tercera Mac, pucha, justo llegó un jefe nuevo, ¿no es cierto? Ustedes le colocaron otro equipo y ese otro equipo no está reconociendo. Entonces ahí lo que ustedes debieran hacer, ¿no es cierto?, es hacer lo siguiente. ¿Ya? Ahí está. Es limpiar, ¿no es cierto?, toda la seguridad de puerto. Entonces, clear, ¿sí? Port security all, ¿sí? Enter. Y ahí yo limpio, ¿no es cierto?, todo lo que corresponda a los puertos de seguridad. También puedo hacer lo siguiente. En vez de colocar un all, ¿no es cierto?, es configure, que sirve netamente para las direcciones estáticas. Limpio también. ¿Se da cuenta? Y también puedo realizarlo con configuración para las dinámicas, que en este caso sería me equivoqué porque parece que esa, ahí está, Dynamic. Y, ¿no es cierto?, esa es para la dirección IP dinámica y también, ¿no es cierto?, para la sticky, que principalmente debería colocar ahí, sticky, enter. Y listo, ¿no es cierto? Guardo. Está bien, no he dicho nada, no se aplica, ¿sí? Configure terminal. Right. Ahora sí, ¿ya, jóvenes? Entonces, con esto ya estaríamos realizando una limpieza total de los puertos de segurización, tanto en Configured, tanto en Dynamic y tanto en Sticky. ¿Sí? Entonces, con esos comandos, ustedes, ¿no es cierto?, permiten limpiar este sistema completamente y que se vuelva a recargar, ¿no es cierto?, a nivel de configuración de puertos de segurización. También podemos revisar, ¿no es cierto?, parte de configuración de los tiempos que se van a conservar esas Mac, que van a ir aprendiendo. Esto es exactamente lo mismo cuando el servicio de HCP me entrega a mí una dirección IP y tiene un tiempo, ¿no es cierto?, un intervalo en la cual yo me desconecto de ese Wi-Fi y me guarda la dirección, ¿no es cierto?, un cierto tiempo. Esto es exactamente lo mismo, jóvenes, exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? ¿Ninguna duda todavía? Ya. Ya, perfecto. Sigo entonces. Jóvenes. Ya, entonces vamos a colocar ahí silencio. Ya, ahora sí. Sí, sí, solamente usted, en esta parte requiere usted práctica, solamente práctica de todos estos comandos que hemos visto. Todos estos comandos son nuevos, yo le voy a pedir a correspondiente, ¿no es cierto?, a todos los que ya habíamos visto, como enable password in a cap, por ejemplo, sí, a ver. Perfecto, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, o sea, todos los comandos que ya hemos visto, ¿ya? La idea es que podamos practicarlo y ponerlo en práctica principalmente, ¿sí? Vamos a seguir, ¿no es cierto? Entonces ahora con la configuración de dar tiempos de estabilización, ¿no es cierto?, a las bocas. O sea, en este caso, ya, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero entregar, ¿no es cierto?, un tiempo que al cabo de cierto minutaje yo elimine, ¿no es cierto?, la tabla de MAC de direcciones MAC. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando
en una organización en la cual constantemente se están cambiando, pero yo sé que existe cierto minutaje que ese puerto, ¿no es cierto?, va a tener que estar liberado, ¿ya? Principalmente va la configuración, va a ser de esta forma. Configure terminal. Interface de net 0 diagonal 2. Switch port, ¿no es cierto? Switch port. Security, ¿ya? Again, principalmente es el comando. Time, ¿ya? Y aquí yo le agrego los minutos. Por ejemplo, si yo sé que va a estar solamente una hora, 120 minutos. Perdón, 60 minutos. Entonces podríamos dar 2 horas, 120 minutos. ¿Sí? Entonces, al cabo de los 120 minutos, o sea, después de 2 horas, automáticamente se va a generar una renovación. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, en la interfaz. ¿Sí? Entonces, si yo reviso, por ejemplo, ahí está, ¿ve? El switch port security, again time 120 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que la interfaz FaceteNet 0 diagonal 2 se va a renovar después de 2 horas. Principalmente esto no cumple mucho la función en una interfaz, pero sí en una boca, ¿no es cierto?, que no sea troncal, porque acuérdense que está como switch port mode access, en la cual me va a permitir, ¿no es cierto?, ir renovando todas las direcciones más que van pasando por este apartado. ¿Ya? Seguridad de puertos para servicio DHCP. ¿Sí? A ver, vamos a ir analizando un poco, revisamos, ¿no es cierto?, parte de la configuración de los puertos, revisamos la descripción, vimos, ¿no es cierto?, el Service Password Encryption, el Enable Password ¿no es cierto?, la contraseña que está encriptada. Perfecto. Perfecto. Entonces, acá viene ahora algo muy importante. Control Z, ¿no es cierto? Aquí viene algo tremendamente importante, que es el tema del protocolo de DHCP. Una defensa importante que nosotros debemos tener a considerar, ¿no es cierto?, es aplicarnos frente a unos puertos con los ataques de los servicios de denegación de servicio, ¿ya? Entonces, tenemos el servicio de DHCP, que es un servicio que nos entrega direccionamiento IP dinámico, o sea, automático, ¿no es cierto?, una IP automática. Y en este sentido, nosotros acá tenemos que realizar lo siguiente. Vamos a la configuración del terminal, ¿no? Y le digo IP DHCP, ¿no es cierto? Snooping. Snooping permite, ¿no es cierto?, habilitar este servicio. Enter. Cuando yo lo habilito, le digo en la interfaz faceten 0 diagonal 2, enter, ¿no es cierto? Y le digo IP DHCP snooping truth, ¿sí? Enter. Guardamos. Entonces, vuelvo a repetir, lo que yo estoy haciendo acá es trabajar, ¿no es cierto?, seguridad de puertos para DHCP. ¿Por qué? Porque si el servicio que yo tengo acá un servidor que me está entregando, en este caso, yo lo que debería hacer es lo siguiente. Me voy a un servidor, a este servidor le coloco nombre y le vamos a colocar DHCP, ¿sí? Le vamos a colocar una IP y la IP va a ser la 192, la 168.10.30, ¿no es cierto? Para que se mantenga en ese mismo rango. 192, 168.10.1. Ya, me voy a servicio, me voy a DHCP, está pagado, ¿sí? Eso está bien. Y le digo, ¿no es cierto?, que 192.168.10, como tiene la .30, este va a empezar de la 50, ¿sí?
Entonces, como va a empezar de la 50, le digo Default Gateway 192.168.10.1. DNS Server no tiene, así que da lo mismo. Y le digo guardar. Perfecto, ahí se guardó. ¿No es cierto? Enciendo el servicio de HCP. Ya. Me voy a un PC. Aquí agrego este PC y le digo, para que se entienda, ¿no es cierto? PC por DHCP. Lo agrego a una boca. Facetnet 0 diagonal 4. ¿Sí? Facetnet 0 diagonal 4. Y este va a tener la Facetnet 0 diagonal 5. Y la Facetnet 0 diagonal 5 y 4. Interface Facetnet 0 diagonal 5. Switch port access VLAN 10. Notch down the right, ¿cierto? Exit interface Facetnet 0 diagonal 4. Enter. Switch port access VLAN 10. Enter. Perfecto. Ahí sí. Entonces, automáticamente este servidor que está acá, ¿no es cierto? Le va a entregar una IP automática a este host. Vamos a revisar, esperemos aquí que se coloque, ¿no es cierto?, en verdecito. Están arriba, la 4 y la 5. Vamos a ver acá. Perfecto. Facetnet 4, Facetnet 4, ahí está arriba. Entonces yo me voy al PC, me voy a desktop, IP configuración, DHCP. No me está dando la IP. ¿Por qué no me está dando la IP? Porque no tiene la puerta de enlace. No, no. Porque ya está la puerta de enlace. Mire, mire, si yo me posiciono, mire, acá tengo la Facetnet 0 diagonal 5 y 0 diagonal 4. Quiero que piensen ustedes, ¿por qué no me está entregando una IP? ¿Les cuento por qué? Por lo siguiente. Miren, les voy a decir lo siguiente. En esta interfaz que está acá, Facetnet 0 diagonal 2, es un puerto confiable para el servicio de HCP. Y en este caso, yo levanté el servicio Snooping, IP de HCP Snooping. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que entrar a esa, vamos a colocar interface, ranch, Facetnet 0, diagonal, del 4 al 5. Enter. Y le digo IP DHCP Snooping. Estas dos bocas tienen que tener el servicio Snooping Truth. Ah, ahí está. ¿Ya? Tienen que tener IP DHCP Snooping Truth. Enter. Guardo. Do right. Entonces, los no confiables solo pueden enviar solicitudes con los que no van a poder tener acceso, ¿no es cierto?, principalmente conectados a los clientes de HCP, pero no servidores. DHCP también es principalmente este servicio es susceptible a los ataques de denegación de servicio. Entonces, por eso tengo que tener cuidado. Entonces, aquí lo que debería hacer, acá, reviso. Servicio de DHCP, perfecto, está encendido. Le digo, Default Gateway 192.168.10.1. Empieza a la 10.50. ¿No es cierto? ¿Está encendido? Perfecto. Y tiene la IP, perfecto. Me voy al PC, ¿no es cierto? Y reviso nuevamente el DHCP y ahora, jóvenes, me está dando la dirección IP. ¿Por qué? Porque le apliqué el servicio, ¿no es cierto?, Snooping Fruit a cada boca. Por eso es tremendamente importante, ¿ya?
Es confiable, eso quiere decir. La boca es confiable. ¿Ya? Entonces, esto, principalmente lo que le enseñé ahora, permite que cuando ustedes estén en la organización y estén implementando estos niveles de segurización, no seamos susceptibles a los ataques de denegación de servicio o de DOS, que es denegación de servicio distribuida. Y a su vez también, por ejemplo, lanzar múltiples solicitudes de, por ejemplo, de ping, que de repente empiezan a o se generan, ¿no es cierto?, tormentas de broadcast y así sucesivamente. Entonces, con esto podemos agotar todas las IP disponibles en el servidor y empezar a configurar, ¿no es cierto?, principales configuraciones. Existe también, ya, voy a seguir trabajando en esta, ya, ustedes tienen que aplicar todo lo que... Cuénteme, perdone, cuénteme. Busqué un modo de, de encontrar un micrófono para preguntarle esto. Ya, esto lo estamos haciendo en este procesador, o sea, en este simulador, pero cuando nosotros lo tenemos que hacer en la vida real, Sí, primero, es lo mismo. ¿dónde lo hacemos eso en específico? O sea, cada uno de estos componentes tiene una configuración, pero cómo lo veo yo eso? Fácil, ¿Dónde me meto? fácil, mire, yo, Y lo otro, Patricio, profe, para preguntarle al tiro antes que se me vaya, ya, que ya, se supone que estos son niveles de segurización. sí. Entonces, nosotros tenemos que protegerlo de ataques externos. ¿Cómo serían esos ataques? ¿Cómo se podría vulnerar este tipo de segurización? O sea, ¿usted quiere saber cómo yo vulnero estos ataques que Sí, le estoy porque quiero indicando? saber en qué aspectos enfocarme al momento de aplicar esta seguridad para ¿Ya? que los otros no puedan hacerlo, para que no puedan entrar Le- no sé, pues, sacar información. ya, le entiendo, mire. Primero le voy a responder la primera pregunta, ¿ya? ¿Cómo yo aplico esto en la vida real, ¿no es cierto? Entonces, fácil, mire, usted va a llegar a la sala de servidores, lo va a contratar cualquier ISP, o sea, proveedor de servicio de Internet, ¿no es cierto? Ya sea Movistar, BTR, Entel, lo que sea. Usted va a trabajar como N2, principalmente N2 o N3, eh, trabajando a niveles de segurización de administración de redes. Usted va a llegar y lo primero que le van a decir, toma, ahí tienes el switch, ese switch, configúralo. Y usted va con su cable RS232, que es este que está acá, que se le llama cable de consola, ¿no es cierto? Y usted, hagamos que este es su notebook. Entonces usted va a conectar su cable RS232, como su nombre lo dice ahí, y se va a conectar al switch Cisco. Todos los switch Cisco tienen una conexión de cable de consola. Se conecta. Una vez que usted se conecte, usted va a abrir su notebook y va a tener que abrir el PuTTY, que es un programa que igual a este, mire. ¿Ve? El PuTTY. Y el PuTTY le dice acá que usted se puede conectar por Security Shell, por puerto serial y por Telnet. ¿No es cierto? Usted se va a conectar por puerto serial y le va a colocar abrir. En este caso, ¿no es cierto?, tiene que instalar los controladores y así sucesivamente. Hagamos que usted ¿Ese es ya solamente en el caso del switch en, o de en el, todos los, en el o de router, todo? en el Ah, router ya. igual, en el router igual. Entonces, aquí usted con su notebook, yo, Patricio, me conecté por cable serial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo, Patricio, podría conectarme a cualquier switch de la organización y podría llegar a este switch. Pero principalmente yo tendría que saber la IP de administración de este switch, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la IP de administración de este switch? Ahí usted tiene que tener lo que yo le estoy mostrando aquí abajito, que dice VLAN 10 y VLAN 20. Entonces usted tiene que saber primero la IP de administración y por qué boca usted va a configurar ese switch. Si usted no tiene eso, entonces le queda, ¿no es cierto?, la opción A, que debe conectarse por este cable. Mire, el cable, el cable serial, el serial RS232, para que usted lo vea físicamente, se lo voy a mostrar. Es un cable azul, este es. ¿Ve? Mire, este es. ¿Ya?
Este es un cable serial. Entonces, usted conecta este conector RJ45, lo conecta al switch o al router, y esta otra conexión usted lo conecta a su computador. Pero usted va a necesitar esto, mire. Va a necesitar este cable y va a necesitar este. ¿Ve? Mire, la diferencia es que este es hembra y este que está acá es macho. Usted acopla esto, lo acopla acá al RS232 y aquí usted tiene y se conecta por puerto USB. ¿Se da cuenta? Y Sí. con eso usted va a poder entrar al switch o al router. Una vez que usted lo haga de esa forma, ¿no es cierto? Yo me voy al PC, me voy a mi terminal, ¿no es cierto? Y le digo, ok, y ahí me conecté al switch. Ahora, esto es sumamente fácil lo que yo le estoy mostrando porque se supone que usted va a estar así. Así va a estar. Entonces usted va a venir al PC, ¿no es cierto? Va a abrir su terminal, que en este caso yo ya le enseñé que usted puede abrirlo con el PuTTY, es un aplicativo, ¿no es cierto? Que usted se puede conectar mediante SSH o por puerto serial, ¿ve? Se conecta al terminal, ok, y le va a pedir una contraseña, porque le va a decir que no se puede conectar, pues. Entonces, chuta, no me puedo conectar, necesito contraseña. Bueno, el administrador anterior, en las buenas prácticas, dejó, ¿no es cierto?, los procedimientos que hay una contraseña por defecto administrable, en este caso INACAP, y usted entra. Y ahí recién usted puede, ¿no es cierto?, usted va a ver exactamente lo mismo que lo que usted está viendo acá, lo va a ver en un switch físico. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Y ahí usted lo primero que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es revisar enable, me pide contraseña, ¿no es cierto? Y ahí yo reviso un show running config y ahí puedo revisar, ¿no es cierto? Y empiezo a revisar, perfecto, tiene el service password encryption. ¿Ve? Profe, El nombre del switch, bueno, ya. no lo hemos cambiado. Eso, cuénteme. Profe, ¿y el administrador anterior dónde deja toda esa información de dónde dice la contraseña? Bueno, Por ejemplo. por eso es que eso depende de cada organización. Pues. Por ejemplo, si usted entra a una organización pública como funcionario público, el administrador de red principalmente es compartido. ¿Por qué? Porque lo tiene tanto Entel, o en este caso Movistar, o en este caso, por ejemplo, que son las dos compañías más grandes que pueden, ¿no es cierto?, prestar estos servicios a las instituciones o entidades públicas. Y el procedimiento debería estar, ¿no es cierto?, a caballo en algún instructivo, en algo así. Si usted entra a una empresa, por ejemplo, una empresa privada, por ejemplo, a BTR, ¿no es cierto?, o a Movistar, a Me usted, imagino que igual ahí le entregan toda la información que necesita para claro, desarrollarla. claro. ¿Qué pasa si a usted no le entregan toda esa información? ¿Cómo va a entrar? Ahí viene la segunda pregunta, ¿no? Debería yo poder saber cómo obtener la contraseña, no sé. No, es que no. Usted normalmente de todos los equipos, ya, cuando nosotros hablamos de obtener una contraseña, usted no obtiene la contraseña. Usted lo que hace es llegar al modo para poder cambiar la contraseña. En este caso, por ejemplo, Claro. en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, es algo acá virtual, es algo que nosotros, si no tenemos la contraseña, basta que nosotros hagamos clic acá en la interfaz FaceteNet 0 diagonal 1, nos vamos al CLI, ¿ve? Y ahí entramos directo al suite. Pero esto es algo totalmente virtual, educacional. Esto lo puede hacer solamente acá. Físicamente eso usted no lo puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Y ahí es donde usted tiene que tener mucho cuidado si usted va a resetear y eliminar todo lo que tenía ese switch. Por eso se le enseña, ¿no es cierto?, todo esto para que usted, cuando llegue a una organización, si el administrador antiguo no le proporcionó las contraseñas que corresponden, como la contraseña del Line Console 0, las contraseñas del Line BTI, las contraseñas del SSH y así sucesivamente, ¿ya?
usted no le queda de otra que, ¿no es cierto?, empezar desde cero con ese switch. Y empezar desde cero con ese switch, si usted sabe, lo puede tener configurado en un día. Eso sin ningún problema. Con todos los puertos, con la descripción de los puertos, ¿no es cierto? Y ahí usted, ¿no es cierto?, se va haciendo administrador de ese servicio por completo y va controlando todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, el servicio como tal. Es la única forma, ¿ya? Y para hacer eso existe una combinación que lo tienen los switch Cisco. Vamos a ver si acá, por ejemplo, me lo muestra. Mire, fácil. Este es un 2960 serie SI 1, ¿sí? Sí, ¿ve? Un 2960, este es con PoE, ¿ve? Es con PoE, tiene 24 bocas. ¿Qué quiere decir con PoE? Que cada una de estas bocas va a alimentar, le va a entregar energía de 24 volt, por ejemplo, o de 12 volt, o de 48 volt, ¿no es cierto? Lo que corresponda de este PoE, a una, por ejemplo, a una cámara inalámbrica, por ejemplo. Entonces, la cámara no necesita estar conectada a los 220 porque a raíz del mismo cable de red va a ser alimentada. Eso es lo que significa PoE, significa es un Power Injector, ¿sí? Mire, acá tiene un botoncito. Ese botón, ¿no es cierto? Si usted lo mantiene presionado durante, normalmente dice el fabricante, durante 15 segundos, durante 20 segundos, durante 30 segundos, lo que hace es reiniciar por completo y eliminar la configuración y dejarla por defecto el switch. Y eso quiere decir que va a estar en blanco. O sea, todo, no, si por ejemplo de la boca 1 a la boca 12 estaba con VLAN, por ejemplo, 20, esto va a estar por defecto ahora. Entonces, ahí es usted donde tiene que tener cuidado, porque normalmente esto usted no lo va a hacer durante la hora del servicio. Va a tener que hacerlo fuera del horario del servicio. Va a tener que identificar si tiene, imagínese que este switch usted no lo controla porque no tiene las contraseñas y lo único que le queda es formatearlo, en este caso formatearlo, porque eso es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Tiene que identificar acá a qué corresponde cada boca, ¿no es cierto? Ahí hacerse usted un esquema, revisar que si corresponde, por ejemplo, la boca 1 corresponde a la VLAN 10, la boca 2 corresponde a la VLAN, perdón, boca 2 corresponde a la VLAN 20 y así sucesivamente. Entonces ahí es donde usted tiene que tener, ¿no es cierto?, cuidado y debe tener, ¿no es cierto?, saber cómo usted lo puede hacer, ¿ya? Sí, principalmente eso. Principalmente eso. ¿Alguna duda o consulta con respecto, jóvenes, a lo que me preguntó don Patricio? Gracias, profe. Igual quedó mucho más claro. ¿Sí? Sobre todo cuando me Mire, mostró cómo uno se conecta a los distintos dispositivos para poder configurarlo. claro, ahora usted va a tener que comprar todo eso. ¿Dónde lo compra? En PC Factory. ¿Cuánto sale el de pasar de puerto USB a conectar el cable RS232? Sale como 6 lucas. Y el RS232, estos están botados, estos cables de consola. Así que eso usted no va a tener que comprarlo porque normalmente cuando compran un Switch Cisco siempre vienen dos. Dos, y ahí usted los va a encontrar botados. Así que eso no va a tener problema. El problema es el otro, el que le dije yo a usted que es para pasar, porque es obvio que los equipos de hoy en día ya no traen el conector serial, po. Tendría que ser muy antiguo su placa madre, ¿no es cierto? Entonces no va a poder utilizar ese cable conectado directamente a su equipo, a menos que su equipo sea algo muy antiguo, pero no lo dudo, no lo creo que sea así. Entonces, eso es, jóvenes, con respecto a poder entender, y son buenas preguntas, porque de repente uno pasa y no sabe cómo por dónde es la base. Entonces, esa es la base, chicos. La base, ese es el tema. Ya, entonces, sigo. Entonces, se dieron cuenta que con este servidor que está por DHCP, que nosotros agregamos el Snooping Through, ¿no es cierto? En las dos bocas
si yo reviso, tengo la 10.51, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que va a pasar ahora. Miren lo que va a pasar ahora. Me voy a estática, ¿no es cierto? Me voy a estática y mire, si yo vuelvo a la DHCP, ¿vuelve a la misma dirección IP, a la 10.1, o me va a dar la 10.2? Ya, no, tranquilo, tranquilo, no se emocionen. Mire, por DHCP me dio la 10.50. ¿Ya? Tenía la 10.50, sí, tenía la 10.51. ¿Sí? Tenía la 10.51. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque acuérdense que tiene 120 minutos, pero los 120 minutos no los tengo en esta interfaz. ¿Sí? Entonces lo que yo debería hacer, ¿no es cierto?, es irme al switch, perdón, primero revisar la interfaz, FaceTnet 0 diagonal 4, ¿no es cierto? Y interface, FaceTnet 0 diagonal 4, Enter, ¿no es cierto? Y acá colocar, ¿no es cierto?, que es lo que habíamos visto que era por los 20 minutos, ¿no es cierto? Que era dejar el tiempo de el switch por access mode, porque tiene que estar como con el switch por access mode y el switch por mode access, perdón, el switch por mode access, enter, ¿no es cierto? Do right. Y recién ahí nosotros podemos empezar a agregar todas las configuraciones de seguridad. Recordar que esta boca que está acá, que está acá y que está acá, no pueden estar en modo tran, porque si no, no va a funcionar. Y lo primero que yo voy a hacer es agregar un cazabobo en la prueba práctica de la tercera unidad. Escuchen bien ustedes, voy a agregar un cazabobo en la tercera unidad, la tercera práctica, ¿no es cierto? Tercera evaluación, y voy a agregar esas bocas con Modetran. O sea, basta que yo haga esto. Interface, range, FaceTnet 0, diagonal, de la 1 a la 24. Enter. Y le digo switch por Modetran. Enter. Y con eso, ustedes van a tener miles de problemas. Entonces ustedes ya se van a acordar y van a saber, ah, pero es que esta boca no puede estar en modo tran, tiene que estar en modo access. ¿Por qué? Porque el profe me enseñó que al estar en modo access, ya es la única función para poder yo empezar a agregar parte de la segurización de esas bocas. ¿Se dan cuenta? Es la única forma. Jóvenes, me voy a salir de acá. Fue una clase bastante práctica, una clase que todavía nos falta pulir las configuraciones de seguridad. Yo creo que llegamos a un 50% de lo que debemos saber de segurización. Ya vimos bastante con el Snooping Truth, vimos con el Security MAC Address Sticky, con un máximo de Dog MAC, el Switch Port Security, Switch Port Mode Access, y también nos falta revisar parte de los ASL, que son las listas de acceso, por tablas de direccionamiento MAC. Con eso estaríamos impeque para poder establecer, ¿no es cierto?, una configuración completa con ruta estática, RIP versión 1 y RIP versión 2, mezclar, ¿no es cierto?, y puedan configurar, ¿no es cierto?, una LAN completa. O sea, todo esto yo se los voy a subir y ustedes como tarea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es trabajar con este PC a esta boca, realizar exactamente lo mismo que hicimos en la interfaz 0 diagonal 2, interfaz 0 diagonal 2, y en la interfaz 0 diagonal 4 exactamente lo mismo que en esta interfaz. ¿Ya? Tienen que aplicar todas las medidas de seguridad, todas las medidas de seguridad. Y estas tareas se van revisando, chicos. Este PC es exactamente lo mismo y también tiene que configurar las mismas bocas, ¿ya? Entonces acá yo les voy a colocar acá en detalle, se debe realizar en el PC, ¿no es cierto? Y ahí le voy a colocar un nombre. ¿Ya, chicos? ¿Duda o consulta con respecto a la materia? Voy a descargar la lista.
duda, consulta.